tardes, amigos. Hoy es jueves 17 de diciembre. Damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a estar con ustedes para llevarles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos ocurridos en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes con su acostumbrado sesión de deporte y Henry Obrar estará hoy comentando la actualidad económica nacional e internacional. Una noticia que resalta ya al caer la tarde es que la Dirección de Contrataciones Públicas acaba de recomendar al Gabinete de Política Social del gobierno dejar sin efecto los contratos a futuro hechos con un grupo de 70 artistas y directores de orquestas y que comprende el desembolso por parte del gobierno de 100 millones de pesos. Más adelante le ofreceremos detalles de esta información e igualmente en el día de hoy se está revelando que los 32 senadores que tiene la República Dominicana aceptaron tarjetas por un monto de 1.700.000 pesos para ser repartida entre sus seguidores, es decir, en sus respectivas demarcaciones. Esto incluye a los senadores Antonio Tavares, Farideh Raful y Eduardo Estrella, quienes habían anunciado previamente que no aceptarían ningún tipo de privilegios mientras se desempeñasen como senadores de la República. Más adelante tendremos detalles sobre estas informaciones, así es que vamos a ver si los muchachos nos comunican con la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las condiciones del tiempo, el estado del tiempo. Don Diógenes, ¿qué tal? Hola Manuel, hola, muy buenas y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañe aquí en Propuestas de la Noche. Y sí, Sí. y sí, Manuel, es bueno que luego ahondemos un poco en el tema que tocas, dado que los políticos siempre se han dedicado a hacerse daño y luego no saben cómo salir de los atolladeros que ellos mismos crean. Bueno, pues lo cierto es que sorprende la decisión anunciada hoy por el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, de que en una comunicación que dirigió al director del Gabinete Social de la Presidencia de la República, Tony Peña Guava, le está recomendando dejar sin efecto los contratos a futuros hechos por esa institución del Estado para favorecer a un grupo de 70 artistas y directores de populares orquestas en el marco de la pandemia que afecta al país. Eso fue lo que se informó al principio. Pero para ofrecer con detalles cuáles son los alegatos que está enarbolando el director de Contrataciones Públicas, yo voy a leer la información, ojalá que aparezcan ahí las fírmicas donde se está procediendo a la entrega de estos recursos que se celebró recientemente. Dice que la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendó hoy al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que de tratarse de una contratación directa realizada a favor de 70 artistas, los contratos deben ser rescindidos previo cumplimiento de la normativa y detener la suscripción de otros nuevos contratos, así como la entrega de los fondos por este concepto. En una comunicación remitida al titular de esa entidad, Francisco Antonio Peña Guava, el órgano rector recomendó que la contratación de servicios es uno de los procesos sujetos a la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, de acuerdo a lo que establece el artículo 5 de la normativa. Según las disposiciones del numeral 2 del párrafo del artículo 6 de la referida ley, así como del numeral 4 del artículo 3 de su reglamento de aplicación, aprobado mediante el decreto 543-12, la contratación de artistas es considerada un caso de excepción por responder a la especialidad del proveedor relacionada con sus conocimientos artísticos y su reconocida experiencia en la prestación objeto de la contratación, destaca el documento firmado por el director
Carlos Pimentel. Añade que pese a ser considerada una contratación por excepción, estas deben realizarse conforme a los procedimientos dispuestos en el reglamento, el cual ordena adjunta un informe pericial que justifique el uso de la excepción, una resolución motivada emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución recomendando su uso. También contar con una certificación de apropiación presupuestaria emitida por el director administrativo o financiero de la institución pública en el portal transaccional e institucional y dicho procedimiento de contratación. Al verificar en el portal transaccional, dice, para identificar el cumplimiento de los mínimos exigidos, pudimos constatar que las citadas contrataciones no fueron gestionadas a través de esta plataforma, contrario al principio de transparencia y publicidad que establece el artículo 6 del decreto número 350-17, aun cuando el Gabinete de Coordinación de Política Social tenía la obligación legal de ajustar dichas contrataciones a la normativa. Esto es lo que está diciendo Contrataciones Públicas en el día de hoy. Y uno se pregunta, bueno, en el curso de esta administración se están procesando personas a quienes, entre otras acusaciones, se le está acusando de violentar la ley de contrataciones públicas. Entonces se supone que cualquier órgano del gobierno que vaya a realizar cualquier tipo de contratación, lo primero que tiene que observar es el cumplimiento de las normas. El cumplimiento de las normas, porque este gobierno, esta administración, le está diciendo que va a ser celoso en el cumplimiento de esas normas y de esas disposiciones legales. Entonces, usted no puede iniciar ningún tipo de proceso si primero no observa si esos procesos van acompañados del cumplimiento de esas disposiciones legales que están establecidas, una por ley y otra por decretos. Ahora bien, yo lo que veo es que en los casos donde el gobierno ha dispuesto medidas y después la ha echado para atrás cuando la reacción de la opinión pública ha sido de crítica y de cuestionamiento a esas disposiciones, ya no se trata simplemente de meter la pata y sacarla posteriormente o sacarla a tiempo, como dice el refrán, sino que ya se trata de improvisación. No es la primera vez que la administración del presidente Luis Abinader tiene que echar para atrás decisiones que ya ha adoptado porque la opinión pública tuvo una reacción de crítica, de cuestionamiento y de oposición. Este proceder es peligroso porque cualquier administración que se empeñe en mantener una cultura de hacer una cosa hoy y echarla para atrás mañana puede generar crisis de confiabilidad. Es decir, puede generar crisis de confiabilidad o de credibilidad porque la opinión pública, cuando el gobierno adopte una medida, podría interpretar que esa medida no sería sostenible en el tiempo en la medida, repito, en la medida en que esa disposición encuentre el rechazo de los ciudadanos. Y entonces un gobierno definitivamente no puede administrar un país con un cambio hacia adelante y otro cambio hacia detrás. Así no se puede. Don Dios. Manuel, de hecho, personas y sectores habían pedido desde que se hizo público del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, de la contratación del grupo de artistas, varias personas y sectores se habían pronunciado pidiéndole a la Dirección General de Contrataciones Públicas que interviniera en el proceso e incluso que lo investigara a ver cómo había sido, porque además de los artistas que ha generado esto bastante escozor dentro de la clase artística, dado que una buena cantidad quedaron fuera, otra buena cantidad quedaron incluidos, pero algunos de los que quedaron incluidos, de los que están incluidos, señalaban que con ellos no se había hablado, que a ellos no se había acercado nadie para hablarle del tema ni para hablarle de la contratación y que por lo tanto ellos no entendían por qué estaban en ese listado
que ha circulado desde el primer momento y que incluso se había dicho que habían recibido dinero y algunos decían que no habían recibido dinero e incluso algunos habían pedido y habían dicho que no habían recibido dinero y que no querían recibir dinero bajo esa modalidad que había decidido el gobierno, pero ahora la Dirección de Contrataciones Públicas ya ha hecho su recomendación. Se entiende, Manuel, se entiende que a partir de este momento el director o el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, que es José que es Tony Peña Guava, decidirá echar hacia atrás todo eso porque de lo contrario, de continuar y de mantenerse las contrataciones, entonces se estaría quebrantando todo lo que ha señalado la Dirección General de Contrataciones Públicas y eso podría tener consecuencias futuras. Adelante, Manuel. Bueno, la verdad es que desde que se produjo esta decisión originó bastante carceo a través de las redes sociales, donde mayoritariamente se cuestionó la medida. Y como tú muy bien señalas, Diógenes, varios directores de orquesta, de grupos musicales y artistas estuvieron aclarando que ellos no fueron beneficiados con la entrega de recursos, aunque su nombre apareció en el listado. Y hay otro caso, hay quienes criticaron incluso el procedimiento que se utilizó porque dicen que esto realmente dejaba muy mal parado a directores de orquesta que todo el mundo sabe que han sido exitosos, que han ganado bastante dinero y entonces aparecían como recibiendo una donación del gobierno. Posteriormente, el gobierno tuvo que salir a aclarar que no se trataba de una donación, sino que se trataba de contratos a futuros y que ya en su momento estos artistas y estos directores de orquesta tendrían ya que organizar conciertos virtuales a la población, lógicamente de manera gratuita para que la población lo vea gratuitamente, pero el hecho es que tuvo que salir a aclarar esto. Y al parecer el caso más notorio y el que más llamó la atención es de una persona quien se indica como asesor artístico del Poder Ejecutivo. Y entonces ese asesor artístico del Poder Ejecutivo aparece dentro del grupo de beneficiados, ya no de manera directa, sino de manera indirecta, porque él regentea alrededor de 6 orquestas que, de acuerdo a lo que se ha publicado en las redes sociales, aparecen entre los grupos beneficiados. Y entonces esto también generó bastante carceo entre las redes sociales. Pero ahí está la decisión que se acaba de anunciar en la tarde de hoy. Ya esas contrataciones acaban de dejarse sin efecto y los grupos que fueron beneficiados y que hoy en el día estaban aclarando de que esos dineros no iban a su bolsillo, me refiero a los directores de orquesta, sino que eran para repartírselo entre el equipo, entre sus músicos. Yo creo que esos músicos van a sufrir una gran decepción, porque de seguro que se estaban frotando las manos para utilizar ese dinerito ahora en la festividad de Navidad. Pero esa es la decisión que se ha producido en el día de hoy. Mira, Diógenes, algunos medios informativos estuvieron reportando la muerte de la doctora neumóloga Carolina de la Cruz, que ayer resultó con quemaduras en el 100% de su cuerpo durante un incendio que provocó un arbolito en una residencia que ella estaba visitando. Hoy el Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina, el CEDIMA, está aclarando que la doctora no ha muerto, sí está en una situación muy crítica. Ella está interna en el hospital, la unidad de quemado ubicada en el hospital Ney Arias Lora, y su estado es de una condición crítica, repito, porque presenta quemaduras en el 100% de su cuerpo. Ella está en cuidados intensivos. Hubo uno de los doctores que resultó también con quemaduras en ese incidente, fue dado de alta, y hay una tercera persona que se está en condiciones estables. Hoy el cuerpo de bomberos
el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, el general José Luis Frometa Erasme, está exhortando a la población a tener cuidado con los arbolitos de Navidad, porque dice que incrementan los incendios en estos tiempos. Él dice que incluso ya el Cuerpo de Bomberos ha tenido que atender alrededor de 6 emergencias relacionadas con arbolitos de Navidad. Al parecer se produjo un cortocircuito en este arbolito, se originó un incendio y la doctora se encontraba en el interior, la habitación donde se produjo este incendio. El humo no le permitió ubicar la salida de este departamento, y entonces ahí sufrió las quemaduras. Vamos a esperar que esta doctora muy conocida y respetada aquí en el medio de la salud, por lo que he visto mucha gente, incluso anoche expresaba sus condolencias, pueda recuperarse de manera satisfactoria, aunque lógicamente quedará con lesiones, porque lo que están diciendo los médicos es que presenta quemaduras en el 100% de su cuerpo. Don Dios. Pero para bien, Manuel, de ella, para bien de sus familiares, para bien de sus conocidos y relacionados, la doctora sigue con nosotros. Hay que esperar ahora el proceso de recuperación y cómo avancen las cosas. Es lo que hay que esperar y desear lo mejor posible para la doctora Carolina de la Cruz, una reconocida profesional neumóloga de la República Dominicana. Esa es la verdad. Adelante, Manuel. Sí. Mire, pasando a otra nota, Diógenes, el presidente Luis Abinader está pidiendo hoy a la población que por favor, respeten las normas que han dictado las autoridades, sobre todo en estas festividades de Navidad, porque estamos frente a una situación bastante preocupante con la incidencia del coronavirus en la República Dominicana. Esta nota dice que el presidente de la República pide por favor a la población que respete la dispensa, que para solo circular hacia sus casas o a reuniones familiares hasta la 1 de la madrugada los días 25 de diciembre y 1 de enero, porque ni los policías ni militares quisieran estar en las calles, pero no lo hacen pero lo hacen para poder controlar la propagación del coronavirus en el territorio nacional. El presidente explicó que la flexibilidad del horario dispuesto para los feriados de Navidad y Año Nuevo son para disfrutar con la familia y seres queridos, pero manteniendo todos los protocolos sanitarios. Vamos a tratar de conseguir ese equilibrio. Yo se lo pido al pueblo dominicano, que podamos tener ese equilibrio de que puedan estar juntos con sus seres queridos, junto con su familia, pero al mismo tiempo con el distanciamiento social requerido, señaló. Dijo que ese toque de queda y la prohibición de reuniones en lugares públicos a partir de las 7 de la noche, así como el no expendio de bebidas alcohólicas después de las 6 de la tarde, son medidas básicamente de prevención, porque aunque hay todavía un aumento de 1% en los contagios, el COVID-19 está en control y lo que quieren es evitar rebrotes que eviten la normalidad. Yo no entiendo esto que dice el presidente de que el COVID está en control. Ayer se presentaron 788 casos y hoy 722. Y la demostración más elocuente de que no se puede hablar que tenemos una enfermedad bajo control es precisamente las decisiones que acaba de tomar el gobierno a reducir, al aumentar a 2 horas la vigencia del toque de queda en todo el territorio nacional. Otro caso que ha tenido que ser, Diógenes, bastante explicado por las autoridades. Desde el principio que se hizo el anuncio hasta el día de hoy, se ha estado insistiendo, explicándole a la gente, porque hay mucha gente que todavía está confusa. Incluso hoy hubo una rueda de prensa de la directora de comunicaciones de la presidencia, Milagro Germán, y del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para volverle a explicar a la gente que el toque de queda es a partir de las 7 de la noche, que está prohibido la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde, que no se permitirán aglomeraciones
de más de 10 personas y que la circulación, el libre tránsito de vehículos solo se permitirá a partir de desde las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada, pero solo para usted regresar a su casa o trasladarse a la casa de un familiar, de un amigo. Esas cosas han tenido que explicarlas como 5 veces, Dios. Mira Manuel, eso de que la situación está controlada, eso hay que cogerlo con pinzas, porque de hecho, al reporte del día de hoy, oye esto, al reporte del día de hoy, el 55% de las camas de cuidados intensivos en la República Dominicana está ocupado. Oye, el 55%. Y lo mismo se da en la hospitalización. El 33% de la ocupación en las hospitalizaciones están ocupadas. Y el 35% de los ventiladores de la República Dominicana destinados a los casos de COVID están ocupados. Es decir, los casos van en incremento, van en incremento. Pero ¿sabes qué, Manuel? Lo que el presidente nos quiere decir con sus declaraciones, con lo que él nos quiere decir con sus declaraciones es que a los dominicanos que no quieran privar de vivos, que no utilicen ese tiempo que se da para la circulación de manera tal que las personas puedan ir de regreso a sus casas luego de visitar a algún familiar en específico, luego de pasarse digamos, la cena de Nochebuena en algún sitio. Lo que él nos quiere decir es que no utilicemos ese tiempo para andar en romería, de familiar en familiar, de familiar en familiar, de familiar en familiar, de familiar en familiar, como es la costumbre de nosotros como dominicanos, que salimos y visitamos en una noche 4, 5, 10 familiares. Entonces, lo que él nos está diciendo en el día de hoy es que no hagamos eso, que simplemente vayamos al punto de reunión de la familia y de ahí regresemos a la casa de nuevo, pero que no nos excedamos en las visitas. Eso es lo que nos quiere decir el presidente, porque en realidad la situación, Manuel, está bastante delicada en la República Dominicana y las cosas se pueden ir de las manos si las autoridades se descuidan. Adelante. No, y su exhortación la hace de manera dramática, es decir, está pidiendo a la población Claro. que respeten estas normas, porque es verdad, aquí se puede salir de un encuentro familiar y a alguien se le ocurre coger para el malecón o la Lincoln a seguir bebiendo, ¿verdad? Y entonces de eso no es lo O a que se trata. visitar a otros familiares. Sí. Mira, Diógenes, antes de irnos a la pausa, informar que una tercera farmacéutica importante, me refiero ya a AstraZeneca, que está trabajando la vacuna de la Universidad de Oxford, está anunciando en el día de hoy que su vacuna, han demostrado que su vacuna estimula respuesta amplia de anticuerpos y célula T y tiene la mejor respuesta inmune cuando se usa un régimen de 2 dosis completas para la inmunidad. Dice que esta vacuna estimula las funciones amplias de anticuerpos y célula T, indicó el centro tras publicar nuevos datos de los ensayos clínicos de la fase 1 y 2. Se ha demostrado que las dosis de refuerzo de la vacuna inducen respuestas de anticuerpos más fuertes que una sola dosis. Esto se une ya porque Pfizer ya se está usando tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Ya la FDA aprobó el uso de la vacuna de Moderna, que comenzaría a suministrar dosis ya se supone que a partir de mañana viernes. Y está anunciando que AstraZeneca ya iniciaría ya el camino hacia una solicitud de uso de emergencia, como han hecho tanto Pero, Pfizer y Moderna. Pero Manuel, antes de irnos, vale recordar que AstraZeneca es la empresa con la que el país firmó acuerdo ahora en octubre, a finales de octubre, para la adquisición de 10 millones de unidades de vacunas.
a la cual incluso el dinero que se le avanzó provino del sector privado, fue un dinero que avanzó el sector privado y el acuerdo conlleva alrededor de 40 millones, conforme declaró el presidente en su momento cuando se firmó el acuerdo con esta farmacéutica, Sí, AstraZeneca. bueno, precisamente en el día de hoy el propio presidente Abinader dice que ya República Dominicana tiene el protocolo de distribución y de vacunación montado, que solamente está a la espera de que comiencen a suplirle esta vacuna. Nosotros en el día de ayer hablábamos de que AstraZeneca estaba un poco atrasada porque había presentado algunos tropiezos en el proceso de validación de este producto, pero ya en el día de hoy lo que está diciendo Oxford es que la vacuna presenta amplias posibilidades de generar anticuerpos y por tanto de efectiva en cuanto a garantizar la inmunidad de las personas contra el COVID-19. Vámonos con unos compromisos comerciales. En breve nos vamos con Manuel Reyes porque el campeonato de béisbol está interesante, pero no para los liceístas, Diógenes. Sí. Para los Adiós. Retornamos en breve.